Millonario interrumpe cobro de alquiler y revela un secreto chocante sobre la infancia de la niña. Sofía se encontraba en la cocina, donde el aire estaba impregnado del dulce aroma de los caramelos que vendía junto a su madre. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían escuchar susurros de desesperación. Era un lunes gris, y las sombras acechaban, mientras Sofía envolvía cada dulce con esmero. Su madre, con el rostro cansado y los ojos apagados, se sentaba en la mesa, con las manos nerviosas sobre el recibo de la renta, el mismo que parecía gritar que debían pagar o perderían todo. Sin embargo, Sofía nunca había imaginado la tormenta que se desataría en su vida esa tarde. Un golpe fuerte resonó en la puerta. Sofía se sobresaltó, miró a su madre, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Al abrir, se encontró con un hombre alto y elegante, con una aura de riqueza que parecía asfixiar la pequeña habitación. Su nombre era Arturo Klein, un nombre que sonaba a trono y fortuna. Un millonario, un desconocido. Él sonreía, pero su mirada tenía un peso escondido. «Disculpen la interrupción», dijo casi con una suavidad que contrastaba con la dureza de su presencia. «Sé que están pasando por momentos difíciles». Su voz resonó en la mente de Sofía como un eco inquietante. Antes de que su madre pudiera decir algo, Arturo continuó. «Soy el hermano perdido de su madre». Las palabras se deslizaron como cuchillos afilados. Sofía sintió un nudo en la garganta. La ira brotó. ¿Cómo podía un hermano perdido aparecer así, como si fuera un héroe en una película, justo cuando las cosas más complicadas apretaban su pecho? Un pasado oculto que intimidaba. Según contaba su madre, Arturo había huido después de una tragedia familiar. Pero ¿por qué había esperado tanto para volver? Sofía no podía evitar sentir que la traición se mezclaba con la curiosidad. «¿Y ahora viene a salvarnos?», pensó, el resentimiento mezclándose con la empatía por su madre. La habitación se volvió tensa, como si el aire se hubiera espesado. Sofía, con las manos temblorosas, estudió el rostro de Arturo. Su expresión era una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Vine porque quiero ayudarte a encontrar respuestas, a sanar». «¿Y nosotros qué hacemos con el dolor que has dejado?», gritó de pronto su madre, la voz quebrada. Las lágrimas pendían en sus ojos. Su dolor era palpable. Arturo bajó la mirada. Sus palabras temblaban. «No puedo cambiar el pasado, pero el futuro es una posibilidad». Sofía miró por la ventana. Las nubes grises se arremolinaban, como si el clima también anticipara algo grande. La inquietud de su madre, el aire pesado, el misterioso regreso de un familiar, todo tejía una red de emociones que amenazaba con estallar. Sin embargo, había algo más, una chispa de duda. ¿Por qué volvían los fantasmas del pasado precisamente en el momento más crítico? Sofía sentía la angustia y la necesidad de conectar, pero también se preguntaba, ¿qué si Arturo solo venía por un motivo oculto? «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal.
No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía miró por la ventana, la confusión destellando en su pecho. El hombre del traje elegante, Arturo, la miraba directamente, un profundo pesar asomando en sus ojos. ¿Realmente era su tío? La pregunta se deslizó como un susurro aterrador a través de su mente. ¿Por qué había regresado ahora? ¿Justo cuando su familia se desmoronaba? El aire estaba tan cargado de tensión que podía palparse. Cada segundo se sentía como una carga pesada. Sin poder evitarlo, Sofía sintió el sudor frío recorrer su frente. Había algo inquietante en su presencia, como un oscuro secreto que aguardaba salir a la luz. El futuro es una posibilidad, repitió él, pero Sofía no podía concentrarse en sus palabras. Su madre, temblando, se acercó a él con furia reprimida. ¿Ayudarnos? ¿Después de tanto tiempo? ¡Eres un extraño!, gritó, el dolor embotado en su voz. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cada una un eco de años de sufrimiento. Arturo respiró hondo, como si preparara a su corazón para lo que iba a decir. No solo he venido a ayudar. Se detuvo, como si las palabras lo dolieran. He venido porque hay cosas que necesitan ser dichas, cosas que nunca supe y que ahora deben salir. Mi regreso no es solo por ustedes. Un crujido resonó repentinamente en la habitación. Sofía se giró hacia la puerta, la madera temblando suavemente. Fue un ruido tan inesperado que hizo que su corazón se detuviera. Un destello de luz brilló, y en un instante el ruido se tornó en un estallido ensordecedor. La puerta voló abierta, y un grupo de hombres armados irrumpió, como sombras siniestras en la penumbra. El caos estalló instantáneamente. Sofía se encogió junto a su madre, sintiendo cómo su mano temblaba. «No se muevan», gritaron ellos, las voces frías como hielo. Arturo se interpuso, sus ojos llenos de una sorprendente determinación. «Quédense atrás», exclamó, su voz firme, pero cargada de un temor subyacente. Sofía no podía entender. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? El hombre que les había traído a la convicción de un futuro mejor, ahora actuaba como un valiente defensor. Pero la verdad comenzaba a vibrar en su mente, mientras los hombres buscaban entre los muebles y hicieron caer la mesa de dulces. El dulce aroma se tornó en un hedor de caos. En un giro dramático, uno de los hombres se acercó a Arturo, con los ojos llenos de odio. «Te encontré. Sabía que estabas escondido aquí, Klein». Las palabras golpearon como una bomba, cada sílaba resonando con una verdad sorprendente. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. ¿Quién era realmente Arturo? ¿Por qué su pasado era tan aterrador? Todo parecía girar. ¿Era su tío un criminal huyendo de su pasado? Las dudas invadieron su mente, y un nudo se formó en su garganta, dándole la sensación de que toda la historia de su madre y su familia estaban a punto de desmoronarse. Miró a su madre, que parecía estupefacta, al borde de un colapso. Las figuras oscuras avanzaron,
y el aire estaba cargado con una sensación de que algo iba a estallar, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Esto es por ti, Arturo. Tienes que pagar lo que hiciste», gritaron ellos al unísono. Sofía sintió una oleada de pánico y una profunda necesidad de comprender la verdad. ¿Qué hidras del pasado ahora emergían? En ese momento, la habitación se convirtió en un campo de batalla, y no había vuelta atrás. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se aproximaba? La angustia llenó el aire, mientras la verdad aguardaba, lista para romper el silencio. El aire se volvió frío, casi helado. Sofía, encogiéndose junto a su madre, sintió cómo su corazón latía ferozmente en su pecho. La figura de Arturo, antes imponente, ahora parecía tambalearse al borde del abismo. Los hombres armados avanzaron sin prisa, sus miradas desbordando furia y odio. «Encontré», gritó uno, como si eso fuera suficiente para arreglar lo que estaba por desatarse. Las palabras resonaron con la gravedad de un trueno, y Sofía sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su mente, ahora un torbellino, intentaba entender. ¿Qué había hecho Arturo? ¿Qué oscuro secreto se escondía tras aquel rostro familiar? «¡Aléjate de ellos!», gritó su madre, empujando a Sofía hacia atrás. El sudor le resbaló por la frente. Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, otro sonido rompió en el aire, como un disparo. Un golpe sordo. Arturo salió disparado hacia adelante, protegiendo a Sofía y a su madre con su cuerpo. Ella vio la sorpresa en sus ojos. No era un héroe, era un hombre acorralado. «¡Deténganse!», exclamó. Pero su voz no era un orden, era un súplica. Sofía se sorprendió al ver que sus manos temblaban. «Por favor, Arturo, no». «¿Qué hiciste?», murmuró su madre, con un hilo de voz. El hombre armado que había gritado hizo un gesto brusco con su arma, y el eco de un disparo resonó. En un instante, el tiempo se detuvo. Todo se volvió un torbellino en cámara lenta. Sofía vio a Arturo caer hacia un lado. El sonido del cuerpo golpeando el suelo fue ensordecedor. No podía creer lo que ocurría. Su mente buscaba una salida, una explicación, algo que le hiciera sentir que todo seguiría bien. Pero no había nada. Un nuevo grito rasgó la atmósfera, y entonces Sofía, en un acto impulsivo, se lanzó hacia Arturo. Sus manos temblorosas lo buscaron. La sangre manchaba la alfombra. «¡No, no, no!», gritó, mientras su madre se acercaba. Paralizada por la incredulidad, Sofía sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte, como un puño de acero. «¿Por qué, Arturo? ¿Qué te pasó?». Y solo entonces, con una mirada cargada de dolor y culpa, él empezó a hablar. «No fui el hermano que necesitabas. Lo siento. Todo comenzó por culpa mía». Las palabras le costaban trabajo. Cada una parecía un sacrificio, y su madre continuaba temblando a su lado. La revelación quedó suspendida en el aire, y la verdad era un monstruo todavía escondido. Un tercero, un hombre de la oscuridad, apareció silueteado en el umbral. «¿Te está gustando el espectáculo?». Su voz era burlona. El eco de su risa resonaba como un eco lejano. «Arturo, tus secretos siempre danzan en la penumbra. Ahora es la hora de que pagues». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Aquello no era solo un rescate, era una trampa. La confusión se apoderó de su mente.
¿Qué demonios significaba eso? La habitación estaba fría, el aire cortante. La pregunta atormentaba su corazón. ¿Qué secretos guardaba realmente su tío? Arturo, desplomado, luchaba por dar sentido a sus propios errores. Pero lo que visualizaba Sofía era un rostro conocido y un rastro de lágrimas que caían despacio. La relación que había creído sincera se desmoronaba como un castillo de naipes. El futuro es posible, no de esta forma, murmuró ella, sintiendo que la angustia la aplastaba. En ese momento, un disparo más resonó, acompañado del brillo de una hoja en movimiento. Sofía cerró los ojos. Un grito ahogado se formó en su garganta. Volvió a abrirlos justo cuando todo se oscureció. La visión fue sustituida por sombras que danzaban a su alrededor. El reguero de sangre comenzó a mezclarse con los dulces caídos en el suelo. El dulce aroma ahora se volvía putrefacto, y en medio del caos, lo último que pudo visualizar fue a su madre gritando su nombre y la sonrisa burlona del nuevo intruso. La incertidumbre de lo que estaba por venir llenó la habitación, como un eco que prometía desatar una tormenta aún más peligrosa. No había vuelta atrás. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Quién era realmente ese hombre que había irrumpido en sus vidas? La calma antes de la tormenta se sentía cada vez más palpable y al mismo tiempo más aterradora. El futuro ya no era una promesa, era un abismo. La oscuridad envolvía el lugar. Sofía, todavía aturdida por la escena, sentía el frío de la desconfianza apoderarse de ella. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Mamá! Era una voz familiar, pero distinta. Sofía giró la cabeza justo a tiempo para ver a su hermano menor, Lucas, que aparecía de la nada en el umbral, con los ojos desorbitados de miedo. La imagen de su pequeño hermano irrumpiendo en medio de ese caos era casi surrealista. ¿Qué haces aquí?, gritó Sofía, angustiada. Lucas había estado en casa de la abuela, a kilómetros de distancia. ¿Cómo había llegado hasta allí? Los hombres malos tienen armas. Su voz temblaba, y el pánico en su mirada hizo que el corazón de Sofía se encogiera. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras se acercaba a él. ¿Dónde está mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. En medio del estruendo, su madre, en un estado de shock, no podía procesar lo que ocurría. Sofía sintió que toda su existencia se precipitaba hacia un abismo de incomprensión. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, uno de los hombres armados se giró hacia Lucas. Sus ojos negros como el carbón se posaron sobre él con una mirada de desprecio. «No hay tiempo para inútiles», dijo, y en un movimiento rápido levantó su arma, apuntando al pequeño. Sofía sintió que el aire se le escapa. Con un grito de terror, se lanzó hacia su hermano. ¡No! Su cuerpo chocó con el de Lucas, haciéndolo caer al suelo justo cuando un disparo resonó, como un trueno que partía el cielo. Pero algo increíble sucedió. En un instante de pura adrenalina, Sofía sintió una energía creciendo dentro de ella. Un destello de luz envolvió su cuerpo, mientras una barrera invisible surgía ante su hermano. El sonido de la bala impactó en un muro que se formó de repente, como si el propio universo decidiera protegerlos a ambos. Los hombres armados retrocedieron, confundidos. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno, mirando con temor.
Sofía, atónita, se dio cuenta de que ni siquiera ella sabía lo que había pasado. Una fuerza que no comprendía tomó el control, y de repente, el poder de proteger a Lucas resonó en cada fibra de su ser. Arturo, aún en el suelo, miraba con asombro. «¡Eso es!», exclamó. «No sabía que había potencial en ti». Sofía se giró hacia él con furia y temor. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué potencial?». La habitación respiraba tensión. El hombre que había disparado, ahora algo más templado, levantó la mano como señal de rendición. «No somos tus enemigos, niña. Solo estamos aquí por lo que Arturo nos debe. Hemos estado buscando algo, pero no es lo que piensas. No quiero vuestras explicaciones. Solo quiero que dejen a mi hermano en paz», dijo Sofía, con voz firme. La realidad se desplazaba a su alrededor. Arturo se incorporó con dificultad, el sudor resbalando por su frente. «Hay secretos que tu madre no quería que supieras. Lucas no es solo un niño, Sofía. Él estaba destinado a algo más grande. Y tú estás en el mismo camino». El aire se volvió denso. Las palabras de Arturo se sentían como una verdad revelada, y a la vez como un sable afilado. Sofía sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué estás diciendo? No sé de qué hablas». Él estuvo presente en un evento hace años. Un suceso que marcó nuestras vidas. Lucas y tú tienen una conexión que va más allá de la familia. Ustedes son la clave para detener esto, para detenerme», dijo, citando las últimas palabras, como si las estuviera recitando de un viejo libro de hechizos. Sofía sintió como si el mundo se le viniera encima. Secretos, destinos, y su hermano estaba en medio de todo esto, un niño inocente, como una pieza en un juego que ni siquiera conocía. En el caos, Lucas miraba a su hermana, sin entender del todo el peso de lo que se revelaba. Los hombres armados estaban ahora paralizados, la confusión reflejándose en sus rostros. El tiempo se detuvo, y en medio de la tormenta que giraba a su alrededor, la verdad parecía más distante que nunca. «Arturo, ¿qué significa esto?», exigió Sofía, su voz resonando en la habitación. «¿De qué nos estás hablando? Necesitamos respuestas». «Ya». Pero en ese momento una explosión sacudió el lugar, y las luces se apagaron. La habitación se llenó de oscuridad y estruendos, mientras el caos estallaba nuevamente. Sofía, presa del pánico, tomó la mano de Lucas con firmeza. Todo lo que pensaba que conocía, todo lo que había dado por sentado, se tambaleaba. ¿Quién era realmente su familia? Las sombras amenazantes se hicieron más fuertes, y en la penumbra alguien susurró: «Ya no pueden escapar de la verdad». El eco de esas palabras resonó en su cerebro, y el temor se apoderó de ella. ¿Qué sucedería ahora? La tormenta apenas comenzaba, y la verdad parecía estar más lejos que nunca. La oscuridad envolvía el lugar. Sofía, todavía aturdida por la escena, sentía el frío de la desconfianza apoderarse de ella. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. «Mamá». Era una voz familiar pero distinta. Sofía giró la cabeza justo a tiempo para ver a su hermano menor, Lucas, que aparecía de la nada en el umbral, con los ojos desorbitados de miedo. La imagen de su pequeño hermano irrumpiendo en medio de ese caos era casi surrealista. «¿Qué haces aquí?», gritó Sofía, angustiada. Lucas había estado en casa de la abuela, a kilómetros de distancia.
¿Cómo había llegado hasta allí? «Los hombres malos tienen armas». Su voz temblaba, y el pánico en su mirada hizo que el corazón de Sofía se encogiera. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras se acercaba a él. «¿Dónde está mamá?», preguntó. Su voz apenas un susurro. En medio del estruendo, su madre, en un estado de shock, no podía procesar lo que ocurría. Sofía sintió que toda su existencia se precipitaba hacia un abismo de incomprensión. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, uno de los hombres armados se giró hacia Lucas. Sus ojos negros como el carbón se posaron sobre él con una mirada de desprecio. «No hay tiempo para inútiles», dijo, y en un movimiento rápido levantó su arma, apuntando al pequeño. Sofía sintió que el aire se le escapa. Con un grito de terror, se lanzó hacia su hermano. ¡No! Su cuerpo chocó con el de Lucas, haciéndolo caer al suelo, justo cuando un disparo resonó, como un trueno que partía el cielo. Pero algo increíble sucedió. En un instante de pura adrenalina, Sofía sintió una energía creciendo dentro de ella. Un destello de luz envolvió su cuerpo, mientras una barrera invisible surgía ante su hermano. El sonido de la bala impactó en un muro que se formó de repente, como si el propio universo decidiera protegerlos a ambos. Los hombres armados retrocedieron, confundidos. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno, mirando con temor. Sofía, atónita, se dio cuenta de que ni siquiera ella sabía lo que había pasado. Una fuerza que no comprendía tomó el control, y de repente el poder de proteger a Lucas resonó en cada fibra de su ser. Arturo, aún en el suelo, miraba con asombro. «¡Eso es!», exclamó. «No sabía que había potencial en ti». Sofía se giró hacia él con furia y temor. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué potencial?». La habitación respiraba tensión. El hombre que había disparado, ahora algo más templado, levantó la mano como señal de rendición. «No somos tus enemigos, niña. Solo estamos aquí por lo que Arturo nos debe. Hemos estado buscando algo, pero no es lo que piensas». «¿De qué estás hablando?», demandó Sofía, agachándose para revisar a Lucas, quien temblaba a su lado, mirando con gran confusión. «Él es un fugitivo, y tú eres parte de esto», dijo el hombre armado, mirando a Lucas. «La sangre que corre por tus venas no es normal. Ustedes tienen habilidades que no comprenden». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué quería decir? «¿Cómo que no es normal? Somos solo una familia común», balbuceó, sintiendo el sudor frío en su frente. La realidad comenzaba a escurrirse de sus manos. «Has despertado, Sofía. Tienes el poder de cambiarlo todo. Todos nosotros hemos estado buscando a personas como ustedes, pero no sabíamos que existían», dijo Arturo, mientras se ponía de pie, con dificultad, sobre sus pies. «Lucas, él es el elegido. El destino de muchos descansa sobre sus hombros». Sofía sintió que el aire se le escapaba. «No, no es posible», gritó. ¿Acaso eso significaba que su vida, su familia, siempre había sido una mentira? «Él es solo un niño. No puede haber nada especial en él». Arturo la miró con angustia. «Lo es. Tu madre lo sabe. Ella ha tratado de protegerlo, de los que vienen por él, de lo que él representa. Pero esto siempre nos ha alcanzado. Y ellos están aquí por el regalo que llevas contigo». El sonido de pasos retumbó nuevamente por el pasillo. Esta vez no eran los hombres. Armados. Hombres y mujeres vestidos de negro, con rostros serios,
se acercaban y Sofía sintió cómo el terror se apoderaba de ella. «Sofía, Lucas», gritaron algunas voces. La presión aumentaba. ¿Acaso eran aliados o enemigos? De pronto el aire giró. La atmósfera se volvió tensa. «Es hora de que lo sepas todo», murmuró una figura encapuchada que irrumpió en la habitación. «La verdad está más oculta de lo que piensas. El tiempo de las decisiones inminentes se acerca». Los ecos de lo que dijo sonaron como un tambor lejano, dejándole a Sofía el corazón palpitando. «¿Qué verdad?», exigió, sabiendo que no había vuelta atrás. Las sombras se establecieron en sus corazones y en sus mentes, mientras los secretos oscuros giraban a su alrededor. La única certeza era el caos desnudando su vida, la cual jamás sería la misma, porque ¿y si todo lo que pensaban saber era una farsa? La pregunta quedó flotando en el aire, aplastando todo deseo de claridad. Una nueva realidad comenzaba a desenlazarse, y solo el tiempo diría cuál camino elegir. La habitación continuaba oscura, como si la penumbra se hubiera adueñado del aire. Sofía estaba atrapada entre la confusión y el miedo. La figura encapuchada había dejado su eco resonando en sus oídos, y el ambiente se sentía cargado de tensión. Los hombres con armas estaban quietos ahora, sus miradas inquietas, como si esperaran algo más. «¿Qué verdad?», demandó Sofía, con la voz temblorosa. Se aferró a Lucas, quien miraba todo con ojos grandotes, llenos de incertidumbre. La figura encapuchada avanzó, desenmascarándose lentamente. Sofía sintió que su corazón se detuvo. Era una mujer, su madre, pero no era la misma mujer que conocía. Su rostro estaba marcado por el tiempo. Los ojos desbordaban dolor y secretos. Se colocó frente a ellos, como una sombra del pasado que venía a cobrar cuentas. «Mamá», la palabra se escapó de los labios de Sofía, su voz un susurro de incredulidad. «¿Por qué estás con ellos?». «Lo siento, Sofía, todo este tiempo he mentido». La voz de su madre era apenas un hilo. No podía decir la verdad, no podría soportarlo. «¿Qué verdad? ¿Sobre qué estás hablando?». Sofía sentía que todo cambiaba, que la tierra temblaba bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar, pero su madre continuó, con los ojos llenos de lágrimas. «Hay cosas que no sabías, cosas sobre tu padre y sobre Lucas». El silencio fue un puñetazo en el estómago. Él no es solo tu hermano. ¿Qué quieres decir? Sofía sintió que una presión comenzaba a aplastarle el pecho. «Es mi hermano. Siempre lo ha sido». Lucas miraba a su madre con confusión, incapaz de comprender la magnitud de sus palabras. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz sonó pequeña, perdida en la tormenta de emociones. El rostro de su madre pareció envejecer aún más al pronunciar esas palabras. «Tu padre» se detuvo, pero el eco de su voz llenó el aire. «Él es parte de algo más grande, un clan, un linaje. Lucas, él es el último de esa línea». Sofía se sintió como si le hubieran pegado un golpe. «¿Qué linaje? ¿Qué clan?». El horror comenzó a destellar en su mente. Las sombras que antes la acechaban ahora reclamaban su atención. «¿Qué tiene que ver con todo esto? Tu padre era un líder, uno poderoso, y ahora hay personas que quieren usar a Lucas porque es su heredero». Las lágrimas de su madre cayeron, acompañadas de una revelación aplastante. «No puedo decirte todo,
Pero si ellos lo encuentran, Sofía, debemos protegerlo. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Siempre has sabido esto. ¿Por qué no me lo dijiste? El dolor era como una lanza en su pecho. Eres alguien diferente. Me has mentido todo este tiempo. ¿Por qué? El hombre armado que había disparado, ahora más que confundido, comenzó a moverse hacia ellos. «Basta, no hay tiempo para esto», gritó, apuntando su arma. La tensión creció como una marea oscura. «No, suéltalos». La figura encapuchada se interpuso entre su hijo y el hombre, como un escudo. Sofía sintió el rugido en su interior. El tiempo se detuvo y en ese instante crucial, alguien más apareció. Era Arturo, tambaleándose, con una mezcla de desesperación y determinación en su mirada. «Nadie va a tocar a los niños», gritó, a pesar de la herida que sangraba. Pero este grito no cambió el rumbo de lo que estaba a punto de suceder. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, una ráfaga de luces iluminó la habitación. El sonido de un motor resonó, como un trueno en el cielo. Sofía miró hacia la ventana, justo a tiempo para ver un helicóptero volando bajo, y luego un rayo de luz iluminó a la mujer encapuchada. Fue entonces que Sofía se dio cuenta de la verdad que había estado oculta. La mujer no era su madre como pensaba, sino su tía. Su madre había sido intercambiada cuando era bebé, y ahora estaba allí, en medio de ese caos, intentando proteger a Lucas y a ella a toda costa. Todo a su alrededor se desvaneció, mientras su mente se esforzaba por comprender la nueva realidad. El peso de las palabras dejaban una pesada carga en su corazón. Las lágrimas de su madre y su pánico colisionaban con las nuevas revelaciones. «¿Qué demonios? ¿Eres tú, mi hermana?», gritó la mujer encapuchada, su exclamación resonando con la ambigüedad del destino. Todo el aire se sintió helado. Sofía comprendía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Quedó paralizada, y en el instante en que todo parecía entrar en una espiral incontrolable y su futuro colisionaba con la realidad. La verdad que estaba a punto de ser revelada se volvió más oscura que la misma noche. ¿Quién estaba realmente en el lado correcto del juego? La tensión era palpable. El destino se retorcía, mientras la verdad latente aguardaba, lista para cambiar todo lo que una vez conoció. Y en medio de la tormenta, la única certeza era: el caos apenas comenzaba. La habitación seguía oscura, pero ahora la atmósfera era aún más densa. Sofía se dio cuenta de que su madre, o quien creía que era su madre, estaba tranquila, preocupante. «No podemos permitir que se lleven a Lucas. No sé lo que harán», murmuró con voz entrecortada, mirando a los hombres armados con una mezcla de desafío y miedo. Los hombres la observaban. No sabían qué pensar. La figura encapuchada, su tía, dio un paso hacia atrás, como preparándose para una fuga. «No hay tiempo. Tenemos que salir de aquí ya», dijo. Pero sumido en el caos, nadie prestó mucha atención. La tensión en la habitación, palpable, hizo que Sofía se sintiera atrapada entre la incertidumbre y una urgencia inexplicable. Arturo, aún en el suelo, comenzó a moverse, instando a todos a callar. Sus ojos, llenos de un dolor profundo, absorbieron la escena y lo que estaba a punto de suceder. «Tienen que escucharme. Lo que se viene es más grande de lo que piensan», dijo,
pero su voz se ahogaba entre el pánico. Poco a poco, la figura encapuchada sintió que el aire se volvía más pesado. «Escuchen, hay más en juego aquí», dijo, intentando controlar la situación. Cada parpadeo era un recordatorio del caos exterior. Y justo cuando pensaron que la realidad era insoportable, un estruendo resonó en la puerta. Era un golpe seco y contundente, un ruido que les heló la sangre. La puerta voló abierta con un estallido, y una oleada de gente armada, vestida de negro, entró en la habitación. Eran más hombres, pero su energía era diferente. No estaban ahí para negociar. Se movían con la rapidez de un rayo y una intención clara: capturar a Lucas. «¡Atrápenlo!», gritaron, mientras el pánico se desataba. Sofía intentó tomar a su hermano, cubrirlo con su cuerpo, pero la escena se volvió un caos absoluto. «Lucas, escóndete detrás de mí», le dijo, su corazón latiendo como un tambor desbocado. De repente, uno de los hombres se acercó a Sofía con una frialdad helada. «No podrás salvarlo, niña. La sombra ya está sobre ustedes», dijo, y en un giro inesperado sacó un pequeño objeto. Brilló en su mano. «Esto pertenece a tu padre». Fue como si el tiempo se detuviera. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con un solo movimiento, abrió la mano, mostrando un antiguo medallón que resplandecía con una luz sobrenatural. La imagen, una mezcla de símbolos oscuros y hacer brillar el gas del destino, resonó en el fondo de su mente. «No, no puede ser», exclamó, y su voz se rompió en el aire pesado. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, sorprendida. «¿Dónde lo encontraste?», dijo, su rostro ahora al borde de la desesperación. El hombre sonrió, un destello maligno en su mirada. «¿Pensabas que podrías ocultar la verdad por siempre? El legado de su padre no solo se lleva en la sangre, se manifiesta en el destino». Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué significa eso?». El medallón parecía vibrar entre sus manos, y el dolor y la confusión atrajeron su mirada. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Lucas se aferró a su pierna. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó temblando. En ese instante, la habitación retumbó. El helicóptero afuera giró como un huracán. Una ráfaga de viento irrumpió, abriendo la ventana de golpe. Todos miraron, bruma llena de sombras que parecían moverse con vida propia. Los hombres armados comenzaron a retroceder, pero a Sofía no le importaba. La verdad se arremolinaba a su alrededor, y un miedo creciente instalaba una semilla de comprensión. La figura encapuchada, ahora revelada como su tía, dio un paso adelante, su mirada centelleante. «Tienes que elegir, Sofía. Lucas no es solo tu hermano, es el Salvador, el que puede cambiarlo todo». Sofía sintió una descarga de electricidad en su interior, una fuerza desconocida amenazando con brotar. Todo lo que había dado por sentado, la noción de familia, creencias y su propia razón de ser, se convirtió en una maraña confusa y extenuante. «¿Por qué no me dijiste que éramos parte de esto? Todo ha sido una mentira». La respuesta quedó atrapada en el aire. Una explosión. Una bomba estalló, y la habitación estalló en fragmentos. Paredes y muebles estallaron en una lluvia de cristal y escombros, y el caos se disparó. En medio de la conmoción, Sofía sintió la presencia del hombre, armado a su espalda, en un último instante de terror. En el alboroto, la figura encapuchada desapareció, y un grito ahogado resonó entre las sombras. Sofía tambaleó, cegada por el polvo y los escombros, mientras algo oscuro brotaba por detrás.
La verdad había comenzado a desmoronarse. La realidad ya no era lo que era. En medio del desastre, Sofía se encontró mirando de nuevo al símbolo en su mano. La insignia brillaba intensamente, y en su interior supo que su vida jamás sería la misma. Pero lo que le esperaba era más aterrador que cualquier revelación que jamás podría imaginar. Fue con ese pensamiento que la habitación se desmoronó a su alrededor. Abría su mente al abismo en el que estaban a punto de caer, y la línea entre el amor y el odio se volvía cada vez más borrosa. La última imagen que vislumbró fue la del rostro de su hermano, cuya inocencia ahora parecía ser todo lo que les quedaba. Pero, ¿quién podría salvarlos de la tormenta que se avecinaba? Sofía sentía que el aire se volvía pesado. El medallón en su mano brillaba, vibrando con una energía extraña. Miró a su madre, o mejor dicho, a su tía, que ahora parecía una desconocida, llena de secretos y sombras. El ruido del helicóptero seguía resonando, y los hombres armados comenzaban a retroceder. En sus ojos había miedo y también algo más. ¿Duda? El hombre que había gritado antes dio un paso hacia Sofía. «No podemos perder otro instante», bramó, poniendo su arma firme. «Da el medallón». Era una exigencia, y su voz sonaba como una amenaza. Sofía sintió que su corazón latía veloz. «¡Nunca!», gritó, apretando la pieza más fuerte, como si su valor pudiera proteger a su hermano. «Tú no sabes lo que estás haciendo», dijo su tía, su voz temblando con la angustia. «Ellos solo quieren usarlo, manipular a Lucas». Las palabras resonaban en la mente de Sofía, pero había más. Esa revelación sobre su hermano. «Necesitamos salir de aquí», dijo su madre, su mirada vacía de esperanza. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». La pregunta salió de los labios de Sofía, explosiva. El caos de la situación le había hecho perder la calma. Pero su madre, no, su tía, simplemente bajó la mirada, como si esas palabras fueran un puñal en su corazón. No era el momento, ni el lugar. Sin embargo, toda la conversación se hundió cuando una sombra se movió detrás de Sofía. Era un hombre que hasta ahora había estado oculto entre el tumulto. Un desconocido que apareció de repente, con una sonrisa siniestra que heló la sangre en las venas de Sofía. «Así que aquí están los pequeños milagros», dijo, su voz un susurro afilado como un cuchillo. Demandó Sofía, sintiendo que su mundo se desmoronaba más allá de su comprensión. «¿Qué quieres de nosotros?». El hombre se acercó lentamente, y lo que vio hizo que su piel se erizara. Tenía rasgos familiares, más que familiares. Era como un espejo distorsionado de su padre. «Deberías agradecerme por traerte a la luz», dijo él, su sonrisa ensanchándose con el tipo de foro que dejaba claro que disfrutaba ser el centro de atención. Lucas apretó su mano con fuerza, su pequeño rostro en pánico. «¿Papá?». La palabra salió de los labios de Sofía como un eco inesperado. El hombre asintió lentamente. «Por fin me reconoces. He estado muy cerca de ustedes, mirándolos, cuidándolos, desde lejos». Sofía sintió que el mundo giraba. No podía ser. Todo lo que había creído sobre su padre, todo lo que sabía, se iba a desmoronar. «¿Por qué no volviste? Tú nos dejaste». Su grito era la mezcla de dolor
confusión y furia. Porque debía protegerlos, respondió, su tono sereno. Tu tía, hizo lo correcto manteniéndolo en secreto. Lucas no solo es su hermano, él es el objetivo en este juego de poder. Las revelaciones caían como un torrente, y las emociones de Sofía se mezclaban en una tormenta de traición. Lucas miraba a su padre con ojos llenos de esperanza. Sofía, en cambio, sentía que la desesperación la acosaba. ¿Qué te ha traído de vuelta? ¿Por qué? El hombre respiró hondo, y su mirada adquirió un brillo que hizo que Sofía temblara. Porque el tiempo se acaba, y si no te llevas ese medallón, ellos lo tendrán, y tú, Sofía, serás parte del juego más grande de todos. El aire se volvió helado de golpe. Los hombres armados comenzaron a acercarse. La tensión en la habitación escalaba. La pregunta palpitaba en el aire. ¿Quién era realmente su padre? ¿El salvador o el villano de esta historia? La figura encapuchada trató de interponerse. Sofía, debes decidir, tu padre o tu futuro. La necesidad de elegir se volvió cada vez más opresiva. Las palabras gravitaron, llenas de gravedad y peligro. El caos estaba a punto de desatarse. Antes de que Sofía pudiera responder, un grito desgarrador resonó de un lugar oscuro entre las sombras. La voz no era de su madre ni de su padre. Era la de Lucas. «Sofía, ayúdame». La súplica la atravesó como un rayo. En un instante, el tiempo se detuvo, y un nuevo horror se manifestó ante sus ojos. Un grupo aún más amenazante había aparecido por la puerta trasera. Ellos eran diferentes, más organizados, más peligrosos. «Hemos venido por lo que nos pertenece», dijeron, como si fueran un eco de lo que Sofía había estado tratando de evitar. El horror se apoderó de Sofía. Su mundo se tambaleaba. Su familia, todo lo que había conocido, estaba en medio de un juego infernal. «No», gritó, mientras su corazón se rompía al darse cuenta que la elección que debía hacer era ahora más urgente que nunca. ¿Podría salvar a Lucas? ¿Estaría dispuesta a pelear contra su propio padre para protegerlo? Pero el tiempo avanzaba, y en ese instante el futuro se oscurecía. Todo hubiera podido cambiar. La línea entre aliarnos y enfrentar a sus propios fantasmas nunca había sido tan delgada. Y la verdad, una vez revelada, era solo el inicio de una tormenta que amenazaba con arrastrarlos a todos. La habitación seguía oscura, pero ahora el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Sofía sentía que el medallón en su mano brillaba cada vez más, como si reaccionara a la presencia de su padre, o al menos a quien creía que era su padre. La incertidumbre y el miedo golpeaban su pecho con cada segundo que pasaba. Lucas se aferraba a su pierna, sus ojos desbordando terror. De repente, el hombre que decía ser su padre se acercó. Sonrisa se tornó burlona. «No puedes protegerlo, Sofía. Todo esto es un juego, y tú no te das cuenta del papel que realmente juegas», dijo, su tono cínico hilando un manto de incomprensión sobre la escena. Sofía sintió una punzada de desasosiego en su corazón, una sensación inquietante como si estuviera jugando con fuego. «¡Basta!», gritó su tía, la figura encapuchada que ahora se revelaba como su verdadera madre. «No puedes amenazarlos así.
Las palabras resonaron en el aire y el hombre se detuvo, su mirada provocativa un instante antes de que la situación estallara de un segundo a otro. Sin más aviso, un estruendo sacudió la habitación. La puerta trasera estalló en pedazos y altos hombres en trajes negros se lanzaron a la habitación como sombras decididas. Las armas en sus manos parecían devorar la luz. «Los hemos encontrado», gritó uno, y el terror se desató ante la mirada incrédula de Sofía. En un instante el caos se apoderó del lugar. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¡Lucas, corre!», gritó, empujándolo hacia su madre. Pero el pequeño permanecía congelado, temblando de miedo. «Sofía, no quiero dejarte». La desesperación en su voz la atravesó como una lanza. Fue entonces que, en medio del estruendo, escuchó una voz familiar. «Detente». Un hombre, un viejo conocido, que había sido parte de su vida, se apresuró hacia ellos. «Sofía, soy yo, David». Era su primo, un chico que había crecido con ella. Tenía un aura de determinación, como si supiera algo que ella no. «David, no». La advertencia le brotó de los labios, pero él rápidamente la detuvo. «No hay tiempo. Tienes que confiar en mí y en lo que estás a punto de descubrir». El aire se volvió espeso y, justo cuando las sombras avanzaban, la habitación se iluminó de repente con una intensidad cegadora. El medallón en su mano brillaba con fuerza, y Sofía sintió su poder corría por sus venas. Y entonces, la verdad golpeó como un rayo. David no solo era su primo, él era parte de esa familia secreta, un clan oculto que protegía lo que tenían. Un susurro subió como una chispa electrizante. «Eres más poderosa de lo que crees, pero no lo sabes», gritó él, justo antes de que las balas comenzaran a volar. Sofía se lanzó a proteger a Lucas, cubriéndolo con su cuerpo. El sonido de los tiros resonó y el caos estalló. Una bala alcanzó a David y su grito desgarrador hizo que el tiempo se detuviera. Sofía quedó paralizada, sintiendo el frío del terror apoderarse de su corazón. Su primo se desplomó en el suelo, una mueca de dolor dibujándose en su rostro. «¡No! ¡David!». Su voz fue un grito ahogado. El miedo la invadió. Pero fue entonces, en ese instante crítico, que el medallón comenzó a brillar con una luz abrasadora. Las sombras se detuvieron y una energía desconocida se desató en el aire. «¡David, aguanta!», gritó Sofía, sin saber qué hacer. Pero un nuevo impulso la invadió. El medallón vibraba, y de pronto sintió una oleada de poder. Con un susurro, una energía envolvió a Lucas, también al cuerpo caído de su primo. Era un poder que conocía, algo que había estado latente en su sangre desde siempre. «Lo siento, David». «¡No me dejes!». Las lágrimas brotaron, mientras la luz se expandía en una esfera brillante, como un escudo protector. Y entonces, un giro inesperado. El grito de David resonó, pero este no era de dolor, sino de poder. «Sofía, es hora de que lo hagas. Desata tu verdadero potencial». Las palabras salieron de su boca, pero el eco resonaba de otra manera. No era el David que conocía, era otra voz despertando desde dentro. La luz estalló y un torbellino de energía envolvió la habitación, desterrando a los hombres armados hacia atrás. Sofía se dio cuenta de que ya no estaba sola, que la fortaleza que siempre había buscado estaba dentro de ella. «Lucas, escóndete»,
gritó mientras el poder crecía en su pecho. Los hombres armados retrocedieron. Pero Sofía sabía que lo que había desencadenado era solo el principio. David se levantó lentamente entre sombras y luz. ¿Tú continúas en este juego, Sofía?, preguntó, y su mirada cambió. En sus ojos ya no había compasión, sino una mezcla de ambición y oscuridad. La choqueante revelación estalló con ferocidad en su mente. ¿Qué sucedió realmente? ¿Era David un aliado o un enemigo? Una chispa de duda llenó la habitación, mientras la verdad parecía escurrirse entre los dedos de Sofía. La tormenta se intensificaba, y el futuro de todos colgaba de un hilo. ¿Qué vas a elegir, Sofía?, resonó la voz de su antiguo primo, mientras el caos comenzaba a cerrarse sobre ellos, dejando claro que la batalla apenas comenzaba. Sofía sintió que la luz del medallón se intensificaba como nunca antes. En un instante, un calor abrumador la envolvió, y en el efecto de ese brillo, las sombras parecían retroceder, llenando el aire de algo casi palpable: esperanza. «Tienes que concentrarte, Sofía», gritó David, su primo, mientras la presión aumentaba a su alrededor. La súbita revelación de que su padre estaba allí, en la penumbra, casi la hizo tambalear. Él es el que ha traído todo este peligro a tu puerta. Es un juego de poder y no puedes permitir que te arrastre. Su padre sonrió, pero era una sonrisa fría. Nunca me quitarás lo que es mío. Lucas tiene que ser mío. La desesperación creciente en sus palabras resonó como un eco maligno. «No», Sofía gritó, el pánico resonando en su pecho. La luz del medallón aumentó, y de repente sintió un poder brotar en su interior. Era real. Sentía la energía envolviendo a Lucas, dándole fuerza. Las sombras comenzaron a girar. Los hombres armados, atónitos, retrocedieron un paso. «¿Qué demonios es esto?», uno de ellos murmuró, y Sofía aprovechó ese momento. «Ya no más. Lucas no es un objeto», dijo con rabia, mientras extendía su mano hacia su hermano. En ese segundo, algo ahora imprevisto estalló. Una luz radiante emergió del medallón, derribando a los hombres que se atrevían a acercarse. «¡Sofía, ahora!», David gritó, y fue en ese instante de pura adrenalina que su poder tomó forma. Una explosión de energía lanzó a todos los hombres armados fuera de la habitación, sus cuerpos caídos al suelo como hojas arrastradas por una tormenta. El caos se calmó un segundo. Sofía miró a Lucas y vio sus ojos brillando, llenos de confianza. «¿Qué hiciste, hermana?», le preguntó Lucas, lleno de asombro. «Nos protegí, y juntos podemos cambiar esto», dijo Sofía, sorprendida por su propia determinación. Santiago, su padre, miraba boquiabierto. «No, esto no puede estar pasando». Las dudas en su rostro eran palpables. «Yo no tienes poder aquí. Eres un fantasma de lo que debiste ser», dijo su tía con firmeza. «No les harás daño, no a mi familia. Tienes que irte». Su voz resonaba con temor y resolución, aunque en el fondo, Sofía percibió que había más dolor del que entendía. «No esquives tu legado, Sofía. Es el momento de aceptarlo», sentenció Santiago. Pero sus palabras sonaron vacías. En sus ojos, la ambición nublaba la verdad. Sofía sintió que la fuerza del medallón crecía. «Dispuesto a hacer frente a lo que sea que enfrentara. Nunca serás parte de este mundo.
Me has despojado de mi infancia, gritó. La luz chispoteó de nuevo, intensamente, como si su rabia se convirtiera en poder. Basta, dijo, y al unísono, la luz se expandió iluminando todo el espacio. Era el momento de confrontar no solo su pasado, sino también su familia. «Lucas, quédate detrás de mí», rogó, mientras la luz se tornaba casi cegadora. Todos en la habitación quedaron atrapados en un haz de energía. Sofía sintió el peso de la responsabilidad, la lucha de sus sentimientos y la urgencia de proteger a su hermano. Si en ese caos había un lugar para ellos, era junto a su familia, juntos como uno solo, enfrentando su destino. Una última mirada hacia David reafirmó su propósito. «Somos más fuertes juntos. No dejaré que el miedo nos haga temerosos», exclamó, su voz resonando en la habitación. Con una explosión de luz, las sombras se disolvieron. Los hombres armados cayeron, y Santiago, incapaz de comprender la fuerza de su hija, dio un último grito. «No puedes vencerme». Pero la luz brilló, y con un último estallido, el caos se disipó, dejando solo una calma sobre ellos. Sofía y Lucas se miraron, lágrimas de alivio brotaron, pero el peso de la revelación se hacía eco en sus corazones. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Lucas, con la voz suave y cargada de preocupación. «Seguiremos adelante», dijo Sofía. «Desentrañaremos esta familia, los secretos que los invaden. Todavía hay mucho que descubrir». Fue un momento de unión. Habían peleado juntos, y aunque el camino hacia adelante era incierto, sabían que lo enfrentarían con valentía. Con un último vistazo a lo que había sido un campo de batalla, Sofía dio un paso hacia el futuro. «No somos solo sombras y poderes de los que huir. Somos una familia», afirmó. «Una nueva vida los esperaría, llena de misterio». Pero, mientras las luces comenzaron a parpadear y el aire se calmó, la pregunta quedó flotando. ¿Cuál sería el costo de descubrir la verdad? Solo el tiempo lo diría. Ahora, amigos, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya la creación de más contenido como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión cuenta, así que comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hazlo ahora, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.